Es la 29. No, la donde dice contenido y estructura. Eh, es exacto, esa es. Habíamos hablado que, de hecho, creo que hay una anterior. Revisa a ver si hay una anterior donde está esa. Eh, la representación de esta estructura de la carta está en un prólogo que son los primeros cuatro versículos, capítulo uno, versículos del 1 al 4. Y luego tres temas concéntricos, o sea, tres temas que se van dando. Dios es luz, Dios es amor y el Padre justo en el centro, ¿cierto? Y luego una conclusión que es el versículo 5, 13 y el epílogo, digamos, final del 5 del 14 al 21. Esta es como una estructura, cómo debe leerse. La estructura de composición de los paralelos es, digamos aquí, la primera parte, la segunda parte y el que está en el centro tiende a ser lo que es más, digamos, el punto focal. De nuevo, aquí vemos el tema de la retórica semítica, cómo es la estructuración. Normalmente nosotros esperaríamos que el argumento fuera lineal, es decir, introducción, desarrollo, conclusión. Pero la literatura semítica, como ustedes ven, juega muchas veces con estos paralelismos y principalmente aquí vemos como una especie de paralelismo concéntrico. Entonces, donde tiene un primer miembro, Dios es luz, otra segunda parte, Dios como Padre justo, y la otra parte, Dios es amor. Entonces, esas tres partes, la distinción se da por una palabra que es clave. Dios es luz, Dios es Padre, Dios es amor. Entonces, la representación gráfica podría ser la que está en el círculo. Ahora sí podemos ver el tema del círculo. La otra. Entonces, Dios es amor, Dios Padre, Dios es luz. Es como la caracterización. Entonces, es como que va creciendo desde el interior, se va expandiendo, por decirlo de alguna manera. La figura es que va, uno puede hacer es como que en cada cosa va ampliando y ampliando el panorama. Estas estructuras son bien interesantes porque nos muestran una representación visible de cómo debe ir creciendo. Dios es amor, el Dios que es amor es a la vez nuestro Padre, el Dios que es nuestro Padre es luz y es el tema de la santidad. Entonces la luz asociada a la santidad viene a generar la pregunta por cómo los hombres pecadores nos vamos a acercar a Dios que es santo, en quien no hay tiniebla ni sombra de variación. Entonces la respuesta es, bueno, los hombres no se pueden acercar directamente, sino que los pecados de los hombres deben ser propiciados. Y para ser propiciados y para acercarse tenemos que ser limpiados por la sangre del Hijo, limpiados del pecado por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo. Y eso nos lleva a la necesidad de una confesión de fe, a una correcta confesión de fe, la confesión de, de la identidad de Cristo. Y en Juan
es el tema de confesar que Jesús ha venido en carne y esto nos remite o nos da una conexión muy precisa con el Evangelio, con Jesús encarnado y hace un contraste, como lo habíamos dicho en el cuando hablamos algo del Evangelio, que hace un contraste también con aquellos grupos que de alguna manera estaban cayendo en un docetismo o que estaban cayendo en un gnosticismo incipiente que negaba la corporalidad de Cristo por asociar la carne esencialmente a algo malo. Recordemos que la idea griega normalmente era que el alma o aquello inmaterial era bueno y que el alma estaba contaminada en la medida en que estaba prisionera de un cuerpo, ¿cierto? La famosa idea del cuerpo como la cárcel del alma. Pero la encarnación es un eje tan importante para el Evangelio de Juan como para la primera carta. ¿Por qué? Porque la redención de la creación es integral. Dios creó al ser humano con una corporalidad. Jesús asume esa corporalidad para precisamente para que la dimensión material del ser humano sea también restaurada y eh, sanada, la carne debe ser sanada. Entonces, al Jesús asumir la humanidad, que es lo que Juan va a decir, la carta va a hacer mucho énfasis en eso, para nosotros, para la muerte y la resurrección, para que nosotros también muriendo y resucitando con Él tengamos esa vida. Entonces, ahora también otro tema es amor y fe y otro tema es el amor fraterno. Si Dios es amor, entonces nosotros debemos amar, ¿cierto? Si nosotros decimos que Dios, el Dios que es amor, es nuestro Padre, entonces debemos amar como Dios ama. Y si decimos que Dios es nuestro Padre, entonces todos somos hermanos. Entonces debe construirse una fraternidad alrededor de eso. Y eso lo vamos a ver ahora, simplemente como para que veamos cómo funciona esa estructura para darle sentido. Eh, Hermano, puedes pasar la otra diapositiva, el tema de la autoría. Bueno, el testimonio antiguo, obispo de León, dice que el discípulo amado que dio testimonio y que escribió estas cosas era Juan, hijo de Zebedeo, que vivió en Éfeso hasta los tiempos de Trajano. A él atribuye también las cartas que llevan su nombre. Ya nosotros conocemos que hay una amplia discusión sobre este tema de la autoría juanina, la tesis que hay de distintas fuentes o distintas manos trabajando en el texto, pero nosotros no nos vamos a detener en esa parte. Eso va a ser objeto de la lectura que ustedes van a hacer de la obra de la introducción al Nuevo Testamento de Douglas Moo. Ahí toda una discusión sobre el tema de la comunidad juánica, sobre el tema del autor y toda esa parte sería ya como texto complementario. El problema que nosotros vemos en las cartas es un problema cristológico esencialmente. Podemos pasar la otra diapositiva. Quiero que alguien pueda ayudarme a leer los dos pasajes que estamos tratando ahí. Y note que uno está en el capítulo 2 y de ahí saltamos al capítulo 4. Primera de Juan 2. ¿Me escuchan, hermano? Sí, se oye un poquito lejos, pero se escucha. Ajá. Primera de Juan 2, versículo 18 y 19 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos
son de nosotros. Ok, hermano, ¿esa qué versión es? Reina Valera, 1960. Ok, bueno, miren, aquí hay una diferencia, digamos, interesante y es que la Nueva Biblia de las Américas, miren cómo traduce, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Perdón, salí de una gripa hace poquito y todavía tengo la tos. Pero, ¿te acuerdan como lo que vimos en el Evangelio sobre la hora? ¿Lo recuerdan? Amén, Sí, mi hermano. pastor. Entonces miren cómo hay un vocabulario común, temas comunes a la hora, y aquí el tema es escatológico también. Y recuerden que en el Evangelio de Juan, la hora estaba asociado a, si bien es cierto, estaba asociado a la hora del sacrificio, también tiene una implicación de la venida del reino. Entonces, aquí es importante. Ahora, lo que nosotros notamos en Juan, en la primera carta, es que hay un problema entre unos grupos que estaban en la iglesia y que salieron proclamando o negando un tema esencial, y es el tema de la encarnación. Y dice, pero sabemos que esta es la última hora, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. ¿Usted se acuerda de cómo también vimos en Juan el uso de la palabra permanecer? Sí, Permanecer en Cristo, ¿cierto? Permanecer en la vid, permanecer en Cristo, toda esa parte. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y el otro texto, primera de Juan 4 del 1 al 3, ya nos va a dar más detalles. ¿Quién lo quiere leer? Y leo. Sí. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Varias cosas ahí. Uno, ya se van dando cuenta de una forma de presentar Juan su mensaje, y es lo que se llama de antítesis. ¿Recuerdan el concepto de paralelismo antitético? El que confiesa, todo espíritu que confiesa y los que no confiesan, ¿cierto? ¿Qué distingue al que confiesa del que no confiesa? eh, En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Ahora, ha venido en carne es un tema juanino propio del prólogo, ¿cierto? El de la encarnación, Juan 1:18. El verbo eterno preexistente se ha hecho carne, ¿vale? Pues esa doctrina es esencial para Juan porque ya el contexto que vimos del gnosticismo. Y después dice, y todo espíritu que no confiesa, ahora viene la antítesis, no es de Dios. ¿Sí ven? El que confiesa es de Dios. El que no confiesa no es de Dios. Y después te dice, hay una diferencia entre el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Dice, del cual ustedes han oído que viene.
y que ahora ya está en el mundo. Si ven el tema del ahora, ya se ha cumplido, está en es la última hora, ¿cierto? Porque ahora ha venido este anticristo. Pero miren también que aquí el tema es esencialmente doctrinal y es sobre todo cristológico. Y es el eje de la fe cristiana, la encarnación, es decir, la doctrina de la humanidad plena de Cristo. Algunas personas tienen, digamos que confiesan la divinidad con facilidad. Dicen, sí, yo creo que que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Juan nos aclara y nos dice, hay que tener cuidado porque por una cristología exaltada podemos caer en negar la humanidad real de Cristo. Y la humanidad real de Cristo es la que permite la redención en tanto que, ¿por qué el Señor se hizo carne? Para salvar al hombre que es carne también. Y porque la redención debe ser integral. Después los padres de la iglesia van a decir eh, que lo que no es asumido no es redimido. Entonces Juan dice, el Señor tendría que asumir la plena humanidad para la redención. Por eso en el prólogo ya nos da ese tema. Ahora, aquí hay un tema, otro tema importante y es la confesión de fe, ¿cierto? Ya Juan habla de confiesa. Y recuerden que Apocalipsis también nos habla de confesar y Apocalipsis también nos habla del testimonio, que son temas que van muy unidos. Dar testimonio, confesar, aunque eso pueda llegar a costar la persecución. Entonces ahí viene este eje importante de la carta de esta primera carta. Entonces ahí vamos desarrollando un poquito más este tema. Ahí podemos pasar la otra diapositiva. Tenemos un problema al que Juan se está enfrentando y ese problema es, ya había un docetismo también incipiente, como las ideas gnósticas estaban circulando sobre el cristian, sobre las ideas de quién es Cristo, sobre su persona, había un problema y es que la idea que venía circulando en el helenismo sobre la materia como mala dio como consecuencia que algunas personas estimaran que no era propio de Dios acercarse a lo material o acercarse a la carne. Entonces la forma como se estaba solucionando eso, una de las maneras eran una especie de eones que iban en degradación para que hiciera como las escaleras de la ascensión. Pero el Evangelio no nos dice eso, al contrario, el Evangelio nos dice que Dios envió a su Hijo. Entonces hay desde la divinidad hay una conexión directa con la materialidad, con el mundo creado por medio de la encarnación del Hijo de Dios, sin intermediario. Pero además de eso, no son eones degradados, es decir, Jesús no es una degradación del Padre, tiene la plena divinidad del Padre. Eso también lo hace resaltar Juan muchas veces. Y les decía que Juan lo resalta por el tema de los verbos juaninos. Creo que ya pudieron leer ese artículo, ¿cierto? Como Juan nos habla de que el Padre y yo somos uno solo y además que lo que hace el Hijo lo hace el Padre, lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. Entonces es la plena humanidad, cosa que después Arrio va a atacar. Pero
aquí vemos cómo hay una oposición a la doctrina de la encarnación en las cartas de Juan, es decir, refleja un mismo ambiente histórico-cultural todo este tema. Entonces, en este mundo gnóstico, el docetismo también comienza a presentar a Cristo como un eón. ¿Y eso qué implica? Las implicaciones es que la encarnación no tiene entonces carácter redentor. Y Juan dice, no, realmente en Jesús hay perdón de pecados por su sangre. ¿Ya ven? Y realmente el Hijo de Dios ha venido al mundo y Él es luz y en Él no hay ninguna maldad. Entonces Juan nos muestra que hay un antievangelio. Podemos pasar la otra diapositiva. Y ese antievangelio él los denomina como los mentirosos o los engañadores que están perturbando la fe de las comunidades a las que él escribe estas cartas. Y estos mentirosos, él dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ahora, sí recuerdan la expresión Jesús es el Cristo como parte importante también del Evangelio de Juan, ¿cierto? De hecho, en 20:30 nos dice, para que crean que Jesús es el Cristo. Entonces, el propósito del Evangelio de Juan era que se creyera que Jesús es el Cristo. Y a él dice, ¿quién es un mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Entonces, por eso es que algunas personas hablan de que la primera carta de Juan, de alguna manera, es complementaria del Evangelio en cuanto está reforzando los ejes teológicos del Evangelio, volviéndoles a insistir a estas comunidades que se estaban perturbando, como si de alguna manera les dijera, permanezcan firmes y fieles en la confesión de que Jesús es el Cristo, como ya lo he demostrado por los signos del Evangelio y por la obra de la muerte y resurrección. Quien niega que estos signos son suficientes para demostrar que es el Cristo, pero el que niega la encarnación y el que niega la obra de la cruz es un anticristo. ¿Ya ven? Entonces dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Volvemos otra vez al Evangelio de Juan. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y el tema de la pericoresis, ¿se acuerdan? Si se niega al Hijo, se niega al Padre. Si se niega al Padre, pues en efecto no hay Hijo. Entonces, la relación de Padre e Hijo, él dice, el que niega que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Cristo, ese es el anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa, y miren el tema de la confesión. Si se dan cuenta, yo quiero que tengan en cuenta esas palabras que se repiten y que se repiten. Juan está llamando a la iglesia a permanecer fiel en la confesión. Dice, el que confiesa al Hijo tiene al Padre. En 4:15 vuelve el mismo tema y dice, todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Sí ve? Ahora viene el tema de la comunión con Dios, la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo, que eso después se va a reflejar en la comunión con los hermanos, en el amor hacia los hermanos. En 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, si vemos el tema de Jesús es el Cristo, lo viene repitiendo, lo viene insistiendo, y esa parte es esencial. Todo aquel, déjenme un segundito, Jesús es el Cristo, y después él dice, el que cree que Jesús es el Cristo,
son las palabras clave que ustedes van a ir viendo que cuando se repitan en Juan, las van a resaltar, por decirlo de alguna manera. En su ejercicio de lectura de esta carta, tiene siempre que una forma sería que colocara como en dos columnas lo que se niega y lo que se afirma, como las antítesis. Ahora, pueden ser paralelos, porque puede ser que él afirme algo y la otra parte lo complemente, pero también las antítesis. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Miren que ahora entramos al tema de que la confesión de fe está asociada a la fraternidad. ¿En qué sentido? Él dice, nacido de Dios. Ahora, ¿dónde encontramos esta expresión también en el Evangelio de Juan? ¿Dónde la encontramos en el Evangelio de Juan? En el prólogo, La conversación con En el Nicodemo. prólogo, en 1:12, donde habla del nacido del Padre, ¿cierto? Que no nacen de sangre, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios, nacido de Dios. Y ese tema en Juan, que está en 1:12, se retoma en Juan 3, donde se habla del nuevo nacimiento, ¿cierto? Y ahora lo retoma la primera carta de Juan, nacido de Dios, ¿cierto? Nacido de Dios es nacido de nuevo y después nos va a hablar de nacido del Espíritu. De Juan, en Juan nos habla de nacido del Espíritu, ¿cierto? Pero ahora acá se llama ungido, el ungido del Espíritu, o sea, el que tiene el Espíritu. Pero la simbología no, las, los conceptos están siempre jugando entre el Evangelio y la carta. Y nos dice que no hay alguien que pueda amar al Padre y romper la fraternidad con los hermanos. Ese es como el tema. Ahora, el amor al Padre se traduce en amor a quién? En amor al Hijo, y el Hijo se presenta como hermano nuestro y debemos amar a todos los que son hijos del mismo Padre. ¿Ya ven? Eso es como una parte teológica muy, muy importante, ¿vale? Ahora dice, ahora viene el tema de la victoria. Dice, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Miren que Hijo de Dios apareció en 4:11, en 4:15. ¿Recuerdan? Ahí mismo, ya lo habíamos mencionado. Hijo de Dios. Y ahora vuelve a 5:5 a hablarnos de él, Hijo de Dios. Incluso en la segunda carta de Juan, también encontramos esto, dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. ¿Sí vemos? O sea, también en la segunda carta de Juan viene este tema. También en la segunda carta de Juan nos habla de los mentirosos y vemos que el problema es cristológico en gran manera. Pero a partir del tema cristológico se trabaja el tema de la fraternidad. O sea, Juan habla contra los mentirosos. Y aquí entonces pasamos al tema de cómo en Juan se desarrolla la relación entre el amor al Padre, la confesión correcta y la vida correcta. Podemos pasar a la otra diapositiva. Es como el tema de decir o que no hay una ortopraxis, sino hay una ortodoxia. Es como esa parte,
¿cierto? Si no hay una confesión de fe correcta sobre Cristo, no puede haber una vida cristiana correcta. Y la vida cristiana es imitación. Dice, si Dios es amor, entonces nosotros debemos amar como Dios nos amó. Es más, como Dios nos amó primero, nosotros debemos amarlo a Él y debemos después también amar a nuestro prójimo. Y ese mandamiento del amor, ¿dónde lo encontramos también? Por supuesto, en el Evangelio, ¿se acuerdan? Y en el Evangelio nos habla de debemos amar como Él nos amó. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Sí ven? Imitar. Entonces, en la primera carta de Juan también vemos la relación entre obedecer los mandamientos. Y ese obedecer los mandamientos tiene que ver con esta parte de conocer a Dios adecuadamente. Vamos hasta aquí comprendiendo, tenemos claridad acá. Entonces, la vida cristiana, que como la presenta Juan, es imitación del Hijo de Dios. Juan 3, 17 al 18 nos va a hablar de, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y vuelve otra vez al tema de el sacrificio. Y el sacrificio es un tema central también en Apocalipsis, ¿cierto? El cordero, el cordero, el cordero, el cordero, el sacrificio. El cordero que limpia los pecados y después, y acá en Juan también lo vamos a encontrar. Él es el que nos limpia de todo pecado. Y eso también, por supuesto, lo encontramos en el Evangelio. Hay una unidad, dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora es imitar a Cristo. ¿En qué? En el amor sacrificial. Así como Él se sacrificó por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Y ahora pone aterriza ese principio del amor al prójimo con el ejemplo. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Ya ven? Ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El concepto de amor. Luego en la primera carta, en el capítulo 4, 8, 11, vuelve al tema. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, punto central, eje central, ¿cierto? Ahora, pero esto es importante porque si el contexto nos ilumina algo, es que aquellos que estaban alegando estas enseñanzas o estas doctrinas afirmaban tener un conocimiento superior, una gnosis. Pero Juan les está diciendo, ese conocimiento superior que los aparta de los hermanos, que ustedes creen que son superiores a los hermanos y que no velan por los hermanos que están en necesidad, realmente lo que está mostrando no es un conocimiento superior, sino el hecho de que no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, amarían a los más pequeños, que son sus hermanos que están en necesidad. Dice, porque además ese es el ejemplo de Cristo. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. ¿Y de qué se acuerda uno enseguida? De Juan 3:16 también, ¿cierto? En esto consiste el amor. Él va aplicando, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
Y aquí viene el Padre es juez justo, ¿cierto? Pero el Padre ama de tal manera que provee la propiciación de su propia justicia. ¿Cómo? Con el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados, si Dios así nos amó, después viene, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Si ven, el tema es bastante trinitario si lo analizamos, porque viene desde el amor del Padre expresado por el Hijo y luego la unción del Espíritu es la que lleva a amar. El que tiene el Espíritu confiesa al Padre, confiesa al Hijo y ama al Padre y ama al Hijo porque el Hijo y el Padre nos ha amado primero. Y ese amor se va a trasladar al amor sacrificial por los hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Aquella persona que diga tener un conocimiento superior y es indiferente a la necesidad del hermano, en realidad no conoce a Dios. Esto es un tema para examinar, porque el tema de la vida cristiana, miren que el tema de la vida cristiana, del amor al prójimo, se desprende de un tema profundamente teológico. Y eso también es otra parte para que la iglesia reflexione. Juan no se va con pragmatismos. Juan se va con una doctrina dura sobre la relación del Padre y el Hijo y la expiación y la propiciación y los efectos de esas doctrinas en la vida práctica de la iglesia. Entonces, mientras que nosotros vemos hoy un pragmatismo en la iglesia que dice, no, 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 cositas suaves para vivir el día a día, no, Juan se va con la doctrina de la redención, con la doctrina de la encarnación, con la doctrina de la relación del Padre y el Hijo, con la doctrina de la unción del Santo, con la doctrina de la necesidad de el perdón de los pecados para llevarnos a un tema muy práctico, amar a los hermanos, ¿cierto? Y después nos va a decir, el que ama guarda los mandamientos. Dice, y el gran mandamiento es precisamente amar, ¿cierto? Ya eso está desde el Antiguo Testamento, dice. Y de hecho, entonces Primera de Juan nos recalca eso, el gran mandamiento, ¿cierto? El gran mandamiento del amor. El que ama guarda los mandamientos. Y este es el mandamiento que tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Vemos aquí cómo el tema de la vida cristiana está en esta carta de una manera muy hermosa, o sea, muy reflexiva, muy teológica. Y lástima que la iglesia ha ido perdiendo eso. Eh, Solo quiero que vean también cómo Agustín habló del tema central de esta carta. Hermano, puedes pasar la siguiente diapositiva y si alguien puede leerla para todos y comentemos para que me vayan ayudando. El tema central, la caridad. Ajá. En esta carta se recomienda de modo especialísimo la caridad, muy dulce para todos aquellos que tienen sano el paladar del corazón para gustar del pan de Dios y muy memorable a la Santa Iglesia de Dios. Habló muchas cosas y casi todas sobre la caridad. El que tiene en sí oídos necesariamente se alegrará por lo que oye. Así pues, le servirá esta lección como aceite para la llama. Si allí hay algo que pueda ser nutrido, se nutre, crece y perdura. Asimismo, a muchos les será como llama para la leña, de modo que si no arden, al oír estas palabras se encenderán. San Agustín, tratado sobre la primera carta de Juan. Ok. Entonces miren cómo ya la interpretación patrística va
en la línea de lo que estamos mostrando sobre la tesis del texto, que el tema del amor y la fraternidad es central, pero partiendo desde lo que ya desarrollamos, el amor a Dios, el amor entre los hermanos. Ahora veamos algo sobre la estructura, cómo se compone el texto. Y aquí volvemos al tema de la retórica semítica. Hermano, ¿puedes pasar la otra diapositiva? El texto de Juan tiene una serie de antítesis. Recordamos lo que son las antítesis, ¿verdad? El tema de los paralelismos y toda esa parte. Claro, pastor. Sí. Miren, ok, bueno, vale. No vamos a leerlos todos porque necesitamos hoy por lo menos terminar todo el tema de las cartas para mañana terminar Hebreos y todas las demás. Entonces, vamos a leer algunos fragmentos, pero ustedes van a revisar el resto. ¿Nos podemos comprometer a eso? Sí, pastor, por supuesto. Eh, yo quiero que vean, digamos, esta parte literaria y todas las antítesis que hay, no las podemos ver ahora y analizar exegéticamente. Pero si usted hace el ejercicio, va a resultar muy provechoso y va a leer la carta de una manera muy diferente a como se ha leído antes. Entonces, hay básicamente seis estructuras de antítesis. La primera es la que va desde el capítulo 1, versículos del 6 al 10. La segunda, la que va desde el capítulo 2, versículos del 3 al 10. La tercera, la que va desde el capítulo 3, versículos del 3 al 9. La cuarta, la que va desde el capítulo 3, versículos 14 y 15. La quinta, la que va desde el capítulo 4, versículos 2 al 6. Y la sexta, la que va desde el capítulo 4, 7 a 5, 12. Vamos a revisar la primera. Versículo 1, 6. ¿Quién lo puede leer? Primera de Juan 1, 6. Yo lo puedo leer. Acá estoy. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Miren que la antítesis ahí está en negativo, ¿cierto? Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, andar. Ahora quiero que haga la antítesis con 1:7. Pero si andamos en luz, o sea, si ve la antítesis es andar, no andar. O sea, andar en luz, andar en tinieblas. ¿Qué significa andar en luz? A ver, Eh, Andar obedeciendo los mandamientos del Señor. miren, entonces, andamos en la luz como Él está en la luz. Tenemos comunión los unos con nosotros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es andar en luz? Tener comunión y ser limpios de pecado. ¿Quién puede andar en la luz? El que tiene comunión con el Hijo y el que está limpio de pecado. ¿Y quién no? 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, si ve, la antítesis es luz, tinieblas. Andar en la luz, andar en las tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, ¿qué es no practicar la verdad?
A ver, ¿qué es no practicar la verdad? Léalo con el paralelismo. Estar en pecado. No dentro. Exacto, no estar limpio de pecado. ¿Saben? No tener ¿Por qué? comunión. No tener comunión y no estar limpio de pecado. La antítesis funciona así. Entonces, si usted quiere saber, tiene que unir las dos partes. Digamos que la antítesis es una idea que está en dos partes. ¿Ya ven? Entonces, pero el sentido se compone del contraste. Esa es la idea. O sea, usted tiene una sola idea, pero esa idea es como las dos caras de la moneda, ¿cierto? Para entender la primera cara, tengo que también tener en cuenta la segunda cara. Entonces, porque esas dos caras me van a complementar el sentido de todo. ¿Vale? Entonces, ese es como la parte. Entonces, hay una parte negativa, camina en tiniebla y caminar en la luz. Si decimos que no hemos pecado, 1:8, viene y dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿sí se da cuenta? La forma como comienza igual. 6, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí ve? No practicamos la verdad, ya había dicho algo, ya se había dado cuenta, pero la antítesis aquí es, si confesamos nuestros pecados, ¿sí ve? La antítesis es, decir que no tenemos pecados es contrario a confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién? ¿Quién es el fiel y justo? Dios. Cristo. Dios, exacto. Entonces tenemos tres declaraciones sobre Dios. Dios es amor, Dios es luz, Dios es justo. ¿Ya ven? Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cómo hace eso? ¿Cómo lo hace? Por la sangre de su Hijo, ¿cierto? Ese es el tema. Y dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Sí ven cómo funcionan las antítesis? Entonces, cada idea que tiene una antítesis, usted tiene que analizar lo que es semejante y lo que es desemejante. Y a partir de ahí va a construir el sentido. Ahora, estos son paralelismos antitéticos. Ahora, en Apocalipsis se recuerdan que vimos un paralelismo antitético grande, que es el paralelismo entre la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Babilonia. ¿Sí ven? Ahora, aquí el libro también tiene un paralelismo que usted puede construir a semejanza del ejercicio que hicimos entre Babilonia y Jerusalén. Usted puede coger las columnas y decir, los que están en tinieblas, y pone las características de los que están en tinieblas son esta. Y en la otra columna, las características de los que están en luz son esta. Ese sería un ejercicio que usted que podría hacer. Y aquí tiene, digamos, la guía para avanzar. Vale, entonces, esto otra vez en cuanto a la estructura. ¿Puedes pasar la otra diapositiva, hermano? Y de todavía siguen las antítesis hasta la diapositiva 41, todavía siguen las antítesis.
Oh, lo pasaste, hermano. Devuélvete una amiguita, por favor. Esa, atrás, atrás. Miren, hasta ahí son antítesis. Todo esto son antítesis. Entonces, la idea es que ustedes las puedan ir revisando con tiempo. Eh, yo sé que, digamos, el tema es, esto es como las herramientas para que ustedes lean y puedan volver a leer estos documentos teniendo en cuenta lo que vieron y repasar con mucha calma. Ahora vamos a la diapositiva 42, la que sigue. Ahí, ¿cuáles son los personajes que aparecen en la carta? Los personajes que interactúan y cuáles son los roles que cumple cada uno. Esto también es otro ejercicio para la exégesis correcta de esta carta. Bueno, los personajes obvios son que hay el que envía la carta y los que recibe, pero dentro de la carta ya encontramos mencionados al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es el tema de lo que hablaremos en la teología del Padre y del Hijo, de la relación del Padre y del Hijo más adelante. Esto lo vamos a desarrollar. Y encontramos también el mundo en sentido positivo, el mundo en sentido negativo como dominado por el maligno, el diablo, el maligno, el anticristo, los falsos profetas y los divisores o los que salieron. Esos son los personajes que interactúan en esta carta. Los que vemos actuando aquí en la carta son estos personajes. Y aparece Caín, que es una referencia obviamente al Génesis. Miren esto que es bien interesante porque el tema de Caín va a aparecer también en la carta de Judas y es la asociación entre los falsos profetas y el asesinato. La carta de Judas también va a decir que los falsos profetas siguen el camino de Caín, porque digamos que la herejía es un atentado contra la vida en la medida en que el falso maestro atenta contra la vida de esa persona y no la vida biológica o la vida física, sino la vida asociada a lo que ya dijo Juan, de que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no confiesa al Hijo no tiene la vida eterna. Por lo tanto, aquel que engaña y que miente sobre el Hijo, aquel anticristo es un asesino como Caín. Esta es una asociación interesantísima para el tema de la herejía y para guiarnos a cómo lo veía Juan. Podemos pasar a la siguiente. Vemos entonces aquí los errores. Los adversarios de Juan aparecen con las siguientes características. Niegan la encarnación. Por eso es que Juan insiste tanto en que la recta comprensión de la fe tiene que partir de la cristología y reconocer que Jesús es el Mesías venido en carne y que el Mesías en el bautismo y en la pasión es hijo de Dios, mientras que los separatistas, los secesionistas están contaminados por una idea incorrecta sobre el conocimiento de Dios y por una idea errada sobre la encarnación. Juan insiste entonces en la necesidad primordial del tema teológico como algo que cura y lleva al verdadero amor. Que conozcamos a Dios es el elemento esencial del verdadero conocimiento.
El verdadero conocimiento salvífico es ese. Entonces, aquí hay varios temas, mientras que los adversarios niegan que tienen pecado. Juan muestra que de verdad, para que el verdadero conocimiento es el conocimiento de nuestra condición pecaminosa, para que podamos ser limpiados y perdonados de toda maldad. El conocimiento verdadero del ser humano es el conocimiento de su fragilidad, de su maldad, de su pecado. Y el tema de que ese desconocimiento lleva también a la fractura de la fraternidad. Y ahí otra vez el tema de los hijos de Dios, los hijos del diablo, una fraternidad extraña. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, duda, comentarios? Hermanos, estamos todavía. Hasta ahora no hay preguntas, pastor. Así parece. Ok. Hermanos, buenas noches, Oduber, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué más, hermano? ¿Cómo va? estamos a 10 para las 9, pero hoy comenzamos la clase tarde, entonces yo creo que sí deberíamos usar por lo menos unos 15 o 20 minutos más. No estoy seguro si algún hermano tiene algún compromiso que tenga que distanciarse, pero igual vamos a estar grabando la clase para ver si vamos por lo menos hasta las 9:20, Oduber. Ok, sí, yo no tengo ningún problema, hermano. Y disculpen que fue un asunto logístico nuestro que no pudimos comenzar la clase en el horario que teníamos planificado. Bueno, Ok. seguimos. Bueno, podemos entonces, si no hay preguntas, ir adelantando. Ahora entramos a la sección ya, digamos, más de la teología de la carta. En la otra diapositiva, ahí. Ahora vemos el tema de la teología de la carta y ya esto lo hemos ido anunciando. Ya lo habíamos dicho que la teología de la carta es trinitaria, ¿cierto? Dios es luz, Dios es amor, Dios Padre es santo, Dios Padre es juez justo, y aparece la obra del Espíritu Santo, ungiendo en el sentido de renovando, de dando el nuevo nacimiento, y la del Hijo, limpiando de los pecados. Además, aparece Dios como el Padre de Jesucristo, Dios como luz, Dios como fiel, y que Dios es el que nos perdona, que Dios es amor, que Dios es el que envió a su Hijo al mundo y que Dios es el que nos ha dado el Espíritu Santo. Dios es el que nos amó primero y nos ha dado la vida eterna, y el Padre y el Hijo aparecen unidos y también mencionados, unidos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esta carta tiene una dimensión digamos, trinitaria importante. Esto, digamos, eh, lo habían, lo habían notado antes. Este enfoque de la carta, digamos, lo habían percibido. Más que Lo de la todo, antítesis, no. el enfoque trinitario hacia los últimos capítulos, que es más claro, pero no me he dado cuenta desde el principio. Entonces, esto ya va dando, digamos, guías de lectura para que ustedes vayan, ¿cómo es que se llama? Desarrollando, vayan ahí, eh, podamos ir observando esa parte ahí.
Hermano, puedes ir pasando la otra diapositiva. Hay también el tema de la cristología de la carta. En esta carta Jesús es el verbo de vida, la vida que estaba junto al Padre y que ha sido manifestada, la sangre del Hijo que nos purifica. Jesús es la expiación, Jesús es el modelo del amor cristiano, Jesús es el verdadero, Jesús ha venido en carne, en fin. O sea, sí vemos que la carta es muy cristológica, la carta es muy cristológica y Jesús es el Salvador del mundo, es el que ha venido por agua y sangre, no solo por agua, y la vida eterna está en el Hijo. Él, y Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Estos son los versículos de la cristología juanina, de la cristología de la carta. Y también vemos la teología del Espíritu Santo de la carta. Ya está la parte teológica de la carta. La diapositiva que sigue, y ahí vamos avanzando. Esta es un poquito más corta, si alguien de pronto me ayuda leyéndola. El Espíritu Santo es unción, verdad interior. El Espíritu es don y lazo de comunión. Dios nos ha dado de su Espíritu. Es el Espíritu de la verdad, que conduce a la confesión de Cristo. El Espíritu da testimonio con el agua y la sangre. Miren esta parte de la teología del Espíritu Santo en la primera carta de Juan. Son como los temas teológicos, digamos, representativos. Ahora viene un tema súper interesante que es el de la comunión eclesial, la dimensión eclesial de esto. Digamos, la eclesiología de la carta, aunque ya la vimos, ¿cierto? Ya vimos el tema de la fraternidad, del amor, de una comunidad que da testimonio, una comunidad que son hijos de Dios, que todos son nacidos de Dios y que todos practican el mandamiento nuevo que es el amor, la norma de Dios. Entonces, recuerdan cuando vemos el círculo siempre está la fraternidad, pero volvimos a insistir aquí, una construida sobre una teología muy sólida. Estos temas nos deben llevar a nosotros como iglesia a hacer esas reflexiones sobre construir una fraternidad realmente sobre una base teológica sólida que dé fundamento a la iglesia y sobre un amor guiado por el conocimiento verdadero de Dios y no por el sentimentalismo, que es lo que de pronto hoy se ve. La teología de Juan nos puede ayudar en esa dirección, a decir, hoy el amor es más asociado con ¿qué será el, el emocionalismo, el emotivismo, pero Juan es un amor basado en el conocimiento de Dios. Y eso cambia definitivamente el enfoque. No vamos a leer todos los versículos, solo quiero que tengan esos temas y después ustedes revisan los versículos y ahí podemos darnos cuenta de eso. Eh, Hermano, ¿puedes ayudarme con la otra? Bueno, esta continúa la otra. Esta continúa eh, la anterior. Los creyentes tienen la promesa de la vida eterna, la unción de la verdad, el don del Espíritu,
y la herejía separa de la comunión de la iglesia. Esto es esencial. La herejía termina rompiendo el amor y la herejía termina rompiendo la fraternidad y la herejía es esencialmente separación de Dios, pero también separación de los hermanos. ¿Ya ven? Podemos pasar la otra, hermano. Bueno, esta, ok, no, yo creo que, no, no, no hay una antes que se llama la escatología, el don de la vida. Esa, miren, ahora viene el tema, este tema bien, bien bonito en la carta, porque aquí vemos una escatología juanina bien hermosa y es el tema de la victoria. Los cristianos han vencido al maligno. Esta es la última hora se anticipa, en la última hora vienen los anticristos y él comienza a hablar sobre la venida y comienza a hablar sobre la esperanza de la vida eterna para todos aquellos que permanecen en Cristo. O sea, esta parte de la escatología juanina es bien, bien importante. Entonces, ahí están todos los versículos que hablan del tema y ustedes los pueden ver. Pero en Juan la escatología es el don de la vida eterna, es decir, él se remite al tema de la vida eterna. Y aquí volvemos a la conexión entre carta y evangelio, porque recuerden que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Ahí entonces nos va a dar. Y luego viene el tema de el testimonio. ¿Podemos pasar la otra diapositiva? Y aquí quiero que recuerden dónde vimos ya este tema del testimonio. A ver, En Apocalipsis. en Apocalipsis y también en Juan, ¿cierto? Sí, cierto. Entonces, es bien, bien diciente que esto nos lleva también al tema de el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y la vida eterna aparece como el tema de la carta, pero también aparece con el tema de la profesión de fe. Este es el testimonio que Dios ha dado ahora al interior de nosotros de que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Pues ya podemos ir, igual hermanos, ya estos digamos, eh, son ejes que ustedes vieron y que son formulaciones teológicas que les ayuda, la forma como ya está estructurado aquí, les ayudaría a leer la carta con este lente. Entonces, eh, ya ahí vemos la dimensión cristológica de la carta, vemos toda esta parte. Hermano, si me puedes ayudar pasando. Eh, no, creo que yo me moví mucho. Después del testimonio, perdón, sí, sí, el testimonio ya lo vimos, ¿verdad? Exacto, ahora entramos a la segunda carta. Y ahí ya vamos, aquí podemos ir avanzando más rápido, es una carta bastante corta,
Ahí está el autor, el medio literario, la situación vital en la que nosotros vivimos. Ahora, esta segunda carta manifiesta muchas coincidencias con la primera, entre las que uno puede ver, por ejemplo, la mención de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, las referencias a los mandamientos, ¿cierto? Al mandamiento del amor fraterno y a la fórmula de amarse los unos a los otros. La expresión que aparece en ambos. Este es el mandamiento como fórmula introductoria. Este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y otra vez en la segunda carta de Juan vamos a encontrar el tema de los seductores que han salido al mundo y la herejía, y que la segunda carta también y los identifica a estos como anticristos. Y de nuevo esta segunda carta está formulada de forma antitética y termina con el tema del gozo, que el gozo sea completo, que es un tema que también aparece en el Evangelio de Juan. Entonces miren que la teología, estas cartas tienen una teología muy rica, muy densa, que en definitiva nos va a permitir revisar todo eso. ¿Qué debemos tener en cuenta? Los detalles escatológicos también sobre el anticristo relacionado con la doctrina cristológica y con el tema de permanecer en el Señor, permanecer en Cristo, son los temas que aparecen unidos en estas dos cartas. No sé si puedes adelantar. Esta también viene aquí en esta carta, aquí en esta parte también vemos la dimensión trinitaria de la carta. Y aquí debemos hacer la relación entre la dimensión trinitaria de la segunda carta y de la primera carta. Y por supuesto del Evangelio. Aquí están esos pasajes, están organizados los pasajes que nos muestran la relación de la dimensión trinitaria entre el Evangelio, la segunda y la primera carta. Por supuesto, ustedes entenderán que no vamos a leer todos los pasajes, pero aquí ya yo se los muestro y ustedes pueden hacer el ejercicio de revisar todo eso y van a encontrar lo que ya hemos venido hablando de la dimensión trinitaria. ¿Puedes pasar la otra? La tercera carta, que ustedes saben que es muy corta y logramos terminar, digamos, dentro de los tiempos que hemos venido manejando. Aquí ya encontramos una carta dirigida a Gallo, un cristiano que vive la verdad y que es el colaborador, pero que se da un conflicto al interior de la carta. Y ese conflicto es con Demetrio, una persona que comienza también a romper la fraternidad, una persona que entra en una dinámica de poder dentro de la iglesia, que no recibe a los misioneros y comienza una lucha interna que hace que dificulta el tema. Este Diótrefes, también entra con temas de poder, con toda esa parte. Entonces vemos Gallo, vemos Demetrio que no tiene como un personaje ambiguo que busca como la aprobación de todos y básicamente la carta busca poner en contexto o busca poner que Gallo y la iglesia tomen acciones contra estas personas que están de alguna manera alejándose de la verdadera fraternidad y
que están desnaturalizando el tema de la autoridad dentro de la iglesia porque prohíben que se reciban los misioneros que los mismos apóstoles están digamos, que van a llegar en nombre de eso. Vamos, ¿puedes pasar la otra diapositiva? Bueno, bueno, aquí están los destinatarios y la finalidad, fue lo que ya vimos. Es Gallo, en la carta es mencionado también otro cristiano, Demetrio y Diótrefes. Y cada uno de estos tiene una caracterización. Ya habíamos dicho que este Demetrio es una persona que busca la aprobación de todos y que Diótrefes es una persona que ya tiene un tema de abuso, de obstaculizar el tema de que se reciban a los misioneros. Y puedes pasar la otra. Y aquí viene el tema teológico. El tema teológico, miren, a pesar de que es una carta corta, el tema teológico es profundo. Viene el tema de la verdad, aletheia, que aparece más de 6 veces, y el tema de lo verdadero, según la verdad, y el abundante empleo del tema teológico de la verdad en la tercera y en la segunda y en la tercera, que está ausente de la primera. Y el tema del ambiente local llamado, y el tema que sí vuelve a reaparecer es el llamado a la fraternidad, por el medio del tema de recibir a los misioneros y el llamado al amor, en relación con el comportamiento de Gallo para con los misioneros enviados por el presbítero, que es una forma de hablar de Juan. Como temas teológicos, vemos que interesantemente el término Dios aparece solamente en 2 versículos, que es el 6 y el 11. Si quieres puedes pasar la otra diapositiva. Y que no hay mención de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y que el tema de la eclesiología está marcado por la verdad, la generosidad, por el amor. Y aquí vemos también el tema de la ambición, de la primacía de Diótrefes, y cómo el modo de referirse a los cristianos como hermanos y amigos indica la existencia de este tema fraterno que Juan está resaltando desde la primera carta, pero que aquí ya comienzan a ver también esas rupturas de la fraternidad. O sea, Juan trata mucho el tema de la ruptura de la fraternidad entre cómo los herejes dañan la fraternidad, y aquí también hay otro tema delicadísimo, complejísimo, que es muy triste que se presente en las iglesias, y es el tema del abuso del poder de aquellos que de alguna manera están liderando la iglesia. Y es el caso de Diótrefes. Hermanos, estos son como los temas relevantes de las cartas. Los temas teológicos son muchísimos, densos, aunque son cartas cortas, son cartas que hay que leerlas con mucho cuidado, con mucho detenimiento, reconstruyendo los aspectos literarios. Es decir, a pesar de que son cartas aparentemente de un contenido, desde una lectura superficial, sencillas, de fondo tienen una teología bastante fuerte. Entonces, hermanos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hemos tratado de resumir todo de la manera que de pronto se vea más como la unidad macro entre la teología del Evangelio y la de las cartas. Hay otros muchos temas que valdrían la pena desarrollar, pero digamos que estos fueron los que este servidor consideró como relevantes para que ustedes pudieran
tener presentes a la hora de su estudio. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? Pastor, allí una pregunta con respecto a, bueno, es más cuestión sería exégesis, ¿no? Pero viendo ahí la misma idea entre los falsos maestros de Primera de Juan y esa no tener la luz, que significaba no estar en comunión, veo aquí en Diótrefes, ¿no? Que de alguna manera interrumpí esa comunión también con los hermanos, ¿no? Pero se ve que es un abuso de poder y Juan le dice que lo va a reprender. O sea, ¿hasta qué punto, uniendo todo eso, podría yo llegar a decir, ajá, que Diótrefes, siguiendo todo el hilo argumentativo de Juan, no tenía la luz de Cristo por hacer ese tipo, por interrumpir esa comunión entre los hermanos? Sí, hermano, eso podría ser, porque ya vimos que en la primera carta él habla mucho del tema de la fraternidad y la ruptura de la fraternidad es andar en tinieblas. Entonces, ahora de pronto ya uno contextualmente hay que ver que eso el anciano no estaba ahí, le llegan las noticias y como que es una primera advertencia que le da, dice, ya me han dicho que haces esto, eso está mal, te exhorto, te llamo al orden, te llamo al arrepentimiento, te llamo a que cambies eso, porque iré y hablaremos y te reprenderé para que te arrepientas, pero evidentemente que en el evento en que esa conducta siga, ese abuso de poder tiene que ser frenado y en su momento, digamos, ya pues se tomarían los correctivos del caso. Es como cuando Pablo también escribe a los Corintios y les dice, iré y pondré las cosas en orden. Gracias, pastor. Excelente. Y ahí hay un tema de investigación teológica y pastoral bien interesante con el tema del abuso de poder, ¿ah? Que es un tema que lastimosamente, pues no solamente pasó en esa época de la iglesia primitiva, sino que creo que todos somos lastimosamente conscientes de que hay muchos temas de abuso de poder, de manipulación, de afectación de la vida familiar, en fin. O sea, es lamentable. Y de pronto este caso, ya como a nivel de un abordaje, y bueno, y se han dado cuenta que las cartas de Juan son muy pastorales, o sea, son muy eclesiales. Entonces, ese es un tema que valdría la pena como explorar más, el abuso de poder. Hermanos, ¿hay alguna otra pregunta, duda, comentarios? ¿Cuál sería un tema relacionado al abuso de poder que pueda servir como un título para un ensayo final, pues, para esta materia? Si nos da, que no se me había venido jamás a la cabeza que pudiera ser ese un tema, pues. Este, bueno, hay varias cosas. Este líder se toma atribuciones que no le corresponden y que va contra un principio que es la hospitalidad, ¿cierto? Del que nos habla todo el mundo antiguo. Es más, les doy un dato. La Didache nos habla de este tema de la hospitalidad en el mundo antiguo y nos habla del problema del abuso de la hospitalidad también. Pero entonces acá nos lo da desde el tema de la hospitalidad. Uno, el tema de la manipulación de la verdad eh, en el abuso de poder. Incluso hay uno más difícil todavía y es cuando hay un grupo donde la doctrina es correcta, pero las prácticas sobre el control de la vida de las personas atentan contra la conciencia de las personas. Entonces, eso es más complejo todavía porque digamos que no es un grupo herético,
pero el comportamiento interno, a pesar de tener una correcta doctrina, tiene un comportamiento sectario de manipulación y control por parte de los líderes sobre las personas que están ahí. Eso habría que analizarlo. Sí, yo Lo que creo pasa que es que yo, el tema es muy corto. yo opinaba, Oduber, que con respecto a eso, este último comentario que hiciste, tiene que ver mucho con el papel que juega el liderazgo o el ministerio pastoral en la orientación a los hermanos de nuestra iglesia en virtud del uso, del uso correcto de la libertad cristiana. Tú sabes que actualmente muchos pastores se han erigido como aquellos que son capaces de interpretar qué es libre nuestros hermanos de hacer o dejar de hacer. Y también vemos ahí en la tercera carta un ejercicio correcto de la interrelación de aquellas personas que están dentro del ministerio pastoral. En este caso, Juan dice, nosotros lo enviamos y él no lo recibe. Es decir, si nosotros estamos enviando gente y él se siente, cree que tiene la prerrogativa de no recibirlo y al contrario de expulsarlo, pues como que, ¿quién se cree él o qué autoridad cree él que tiene para poder hacer esto? Evidentemente que en este caso estamos hablando de que Juan está hablando desde su posición como apóstol de Cristo. Pero dado que hoy ya no tenemos apóstoles, también pudiéramos pensar en la interrelación de aquellos hombres que tenemos que hacer parte del liderazgo de la iglesia y aún de las iglesias que tienen diversos pastores o que tienen varias personas ubicadas en el liderazgo, cómo se puede interrelacionar esas funciones de liderazgo cuando entendemos que la Biblia nos habla, por ejemplo, de pluralidad y paridad, y no un hombre que se erige por encima de los demás como que es dueño de las conciencias y de las acciones de todos los hombres. Y eso es bastante delicado porque eso se ve mucho al día de hoy. Sí, es un problema y sigue siendo un gran problema. Y que hace daño terrible a las familias, a las personas, a la madurez del creyente, porque todo me lo tienes que preguntar a mí, yo te tengo que decir exactamente qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Yo soy el que te organizo la vida. Y eso no deja que haya una madurez cristiana y un discernimiento cristiano como lo instruye Juan, ¿cierto? Del juicio de la verdad y toda esa parte se anula por completo en esas dinámicas eclesiales. Entonces, en ese tipo de comunidades nadie puede mover un dedo si el líder no da la venia para lo que se tenga que hacer y toda esa parte. Si yo voy a salir de vacaciones, él me tiene que dar permiso. Si yo voy a visitar a alguna persona, me tiene que dar permiso. Permiso no sé, de todo, de absolutamente todo lo quieren controlar. Ocurre aquí pensando mientras te escucho hablar de cuál es el papel del liderazgo y el desarrollo orgánico de la madurez de la iglesia, porque aunque sí bien es cierto que hay una conexión entre el desarrollo orgánico de la madurez de la iglesia y el ejercicio de la enseñanza, el pastor está para establecer los principios que están en la palabra de Dios, de tal manera de que la iglesia alimentada por la palabra de Dios se desarrolle orgánicamente en su madurez espiritual y no que el pastor tenga que estar ejerciendo la labor de discernimiento que la iglesia tiene que hacer a partir de los principios que están conectados en la palabra de Dios. Creo que Mitchell preguntaba por un título. Ahorita Claro, y esto sin negar, digamos, el don de consejo y discernimiento y que un hermano pueda pedir un consejo a un ministro del evangelio. No es eso, sino que acá se da lo contrario. No puedes hacer nada sin que me pidas permiso a mí. Precisamente ahí es donde está el punto. Dado que es una línea delgada, es decir, hasta qué punto un pastor debe involucrarse en ese proceso de desarrollo de madurez espiritual, porque evidentemente hay situaciones en las que es importante
que los miembros de la iglesia consulten en cuanto a decisiones relevantes y trascendentales en su vida, no solamente deben consultar a los pastores, sino que aún deben tener en cuenta de que orgánicamente en la iglesia también pueden haber otros hermanos maduros que pueden dar su dirección en cuanto a algunos aspectos. Posiblemente hay aspectos en el desarrollo orgánico de la iglesia donde algunos hermanos posiblemente sean más expertos en alguna área, otra área, temas de negocio, X. Pero el detalle es cuál es el papel del liderazgo y hasta dónde debería el liderazgo acompañar a los hermanos en ese proceso de discernimiento y de desarrollo de su madurez y no sencillamente como que convertirlo en personas que no es que tengo que preguntarle al pastor, no es que tengo que decir, ver lo que dice el pastor, es que entonces, porque en última, como decías tú, teniendo doctrina correcta, porque podemos estar hablando de que estamos hablando de comunidades cristianas donde la doctrina es correcta y no dentro de esas comunidades heréticas donde ya ni siquiera iglesia podemos llamarla, pudiéramos, se puede caer fácilmente, se puede caer en el error de no permitir que la iglesia se desarrolle orgánicamente en temas de madurez y aún promover conductas divisivas y anticristianas dentro de la iglesia por parte del liderazgo. Sí, hermano, son cosas tristes que lamentablemente seguimos viendo. No le hables al hermano tal porque es que a mí no me gusta y tal, y cosas así por parte de líderes, ¿cierto? Y No eso, escuchen a Oduber, porque es que Oduber, mire que ese Oduber, como él es. claro, y entonces eso crea partido, ¿cierto? O sea, crea otra dinámica y es, no, él es mi hermano, y entonces el que lo ataca a él me ataca a mí, y eso se convierte, hermano, en una cosa terrible, y eso no deja Ahorita, crecer una iglesia. ahorita aquí en Venezuela, en nuestro contexto, hay muchos venezolanos, hermanos que se van del país, ¿cierto? Entonces siempre se escuchan historias del que no lo deja, el pastor no lo dejó irse o del que se fue, aunque el pastor le dijo que no se fuera. Sería interesante estudiar ese caso, hasta dónde deja de ser consejo sabio y ya comienza a ser que le tengo que pedir permiso o le doy la orden o no se la doy, ¿no? Es interesante. Digo yo, no lo sé. Hermano, yo he visto casos donde les quieren decir cuántos hijos deben tener. O sea, claro, una cosa es que tú le digas a una persona, por ejemplo, una hermana que esté enferma, mira, hermana, mira, por prudencia, mira tu salud, considera esto, consulta con tu médico bien, o sea, son cosas, pero eh, no, usted tiene que tener X cantidad de hijos. Y bueno, ajá, y quién lo pasa, o sea, que la parte de la prudencia cristiana del sostenimiento, no, aquí no, entonces son cosas delicadísimas. Nosotros tuvimos el caso de una hermana que literalmente casi fallece porque había tenido una cesárea y inmediatamente el tema de que no hay concepción, no hay mecanismos anticonceptivos, entonces no, usted no se puede cuidar y no sé qué. Bioética, la Y el bioética. médico, exacto, entonces el médico le dijo, mira, tú no puedes quedar embarazada, tuviste un embarazo muy delicado, te acaban de hacer una cesárea, tú no puedes quedar embarazada enseguida. Y entonces, pues la muchacha pidió consejo en la iglesia, el pastor le dijo que eso era, que no, que ella no podía usar ningún mecanismo anticonceptivo y tal, y esto y lo otro, total. Eso terminó casi en tragedia. Ella casi se fallece y al final, pues la niña nació con bastantes problemas de salud y al final la niña terminó falleciendo. Y ellos tuvieron líos legales porque la familia se metió y mejor dicho, o sea, es una cosa terrible. Entonces, miren esa parte digamos,
de falta de discernimiento por un lado y de abrogarse una decisión tan delicada como esa, es como para pensar. Bueno, hermanos, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, el día de mañana comenzaríamos con Hebreos y Santiago, las cartas de Pedro y terminamos con Judas. Mañana es ¿desde qué hora hasta qué hora? Excelente. Bueno, mi hermano, eso quería confirmar. El horario colombiano sería de 8 a 11 de la mañana. En el horario venezolano sería de 9 a 12 la primera sección. Y luego por la tarde, horario de Venezuela de 2 a 5 y horario de Colombia de 1 a 4. Es el horario que está planificado en el sílabo. Si tienes alguna limitación, sí sería bueno porque tenemos que coordinar de una aquí con los estudiantes que están acá para el día de mañana. No tengo ningún. Creo que sí nos alcanza el tiempo para ver los otros temas que De todas tenemos. maneras, de todas maneras, igual mañana vamos a estar haciendo seguimiento. Les adelanto que el día de mañana no voy a poder estar conectado. Me toca dictar una clase en una iglesia en Valencia. Salgo muy temprano de la mañana, pero el hermano Mitchell queda pendiente. Si vas a tener alguna presentación, diapositiva o algo, me la envías. Yo la hago llegar al grupo. Igual voy a intentar conectarme un poquito antes de comenzar la clase que voy a dar en Valencia y ya así después posiblemente ya no me da chance porque voy a estar toda la tarde dando clases. Entonces, hermanos, mañana, hora de Venezuela, 9 de la mañana. Si tienen algún inconveniente mañana, igual como saben, las clases están siendo grabadas. Ya estamos trabajando para subirlas a la plataforma de Moodle y que estén ahí disponible para que ustedes las puedan volver a revisar. Listo. Oramos entonces para Ok, terminar. hermano. Sí. Padre, gracias Señor, te damos por la bendición que nos has dado en esta noche, de estar reunidos en torno a tu precioso nombre, aprovechar la oportunidad de eh, instruirnos en estos conocimientos que esperamos nosotros nos repercutan y que la imagen de Cristo sea perfeccionada en cada uno de nosotros. Ayúdanos Señor a usar todo este conocimiento no para nuestro beneficio, sino para el avance de tu gloria, de tu obra, Señor, en la iglesia y en nosotros mismos, Padre amado. Estamos delante de ti. Bendice al pastor Oduber, bendice su familia. Gracias por la oportunidad que nos da de tener este tiempo con él. Asístenos también en la jornada del día de mañana. Danos sabiduría, entendimiento y permítenos glorificar y exaltar tu precioso nombre, Padre. Estamos delante de ti, oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Nos Amén. vemos entonces mañana, 9 de la mañana, 8 para Oduber. Hasta mañana, Bueno, mis hermanos. hermanos, Dios les bendiga. bendiciones. Gracias, hasta mañana.